El tema de ahora es retos de la actualidad, que lo va a impartir Carla Urriola y el doctor Luis Juárez, ¿ok? Bueno, la maestra Carla Urriola González es psicóloga, sexóloga educativa, clínica, tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León con su tesis sobre comportamientos sexuales en personas que viven con VIH-Sida en Nuevo León. Es perito forense en delitos sexuales por el Colegio Jurídico Integral. Es fundadora y directora del Centro Regiomontano en Sexología, en donde es sexoterapeuta y ha desarrollado programas de prevención de VIH-Sida. Es maestra ha sido docente en la UDEM, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el TEC actualmente es docente. Recibió el reconocimiento como mujer destacada del Gobierno de Nuevo León, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal de la Mujer. Fue finalista del Premio Nacional de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el 2012. Es maestra y miembro del Consejo del Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad y del Grupo Padres y Madres del Arco Iris. Además es directora del Centro Regiomontano en Sexología. Entonces les voy a pedir, quien traiga su celular, quien lo traiga, les voy a pedir que entren a kahoot.it. A quien me estaba preguntando es Kahoot, ahí tiene la palabra, kahoot.it, ¿sí? Y luego te dice, pon un número de juego. Ahí está el numerito del juego, dice, es muy largo porque son la cantidad de juegos que ha habido en línea, 57, 25, 94. El número de juego te pide un game pin, 57, 25, 94. Y luego te pide que pongas un nombre, el nombre que ustedes quieran. Pero fíjate que ahorita está muy buena la señal. Yo creo que más bien es simultáneo. Pero necesitan papelitos algunos. Lola, Mota. Diana. Nada más van 3 jugadores. Alto, porque está cargando. Vero, Rorro. ¿Ya le pusiste ese? Son 3, 5, 10, 15, 18, 19. ¿Para quién se va incorporando? ¿Ya? Estás ahí. Ahí espérense tantito. ¿Pero te dice pon un apodo? ¿Ves tu apodo en tu pantalla? Sí. Entonces estás en línea. ¿Sí? No carga. Por eso, si hay alguien que no se pueda conectar, no se me preocupen. Con los post-it jugamos. ¿Les parece? ¿Quién necesita más post-it? En los post-it pueden ir anotando sus respuestas quien no se pueda conectar. Voy a decir a ver si podemos llegar a los 10. Tú le estás diciendo cómo conectarte. Es parte de lo que quiero que veamos. Es una herramienta que hoy en día, sobre todo en los niveles básicos, secundaria, en la universidad como que la explotamos y ya los alumnos ya dicen guácala, o sea ya, no más Kahoot. Pero en los niveles más bajos de primaria, de secundaria, es algo que se está utilizando todos los días. Digo, ahí ven más o menos la cantidad de juegos que se hacen. Y la intención es interactuar. Bueno, que acabe allá, Anita. ¿Pudiste por acá? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Ayudo? Ah, sí, pon el sobrenombre que tú quieras. El que tú quieras. Ahí pon tu sobrenombre, el que tú quieras. Ok, fíjense cuál va a ser la mecánica.
ahí está el numerito del juego, dice, es muy largo porque son la cantidad de juegos que ha habido en línea, 57, 25, 94. El número de juego te pide un game pin, 57, 25, 94. Y luego te pide que pongas un nombre, el nombre que ustedes quieran. Pero fíjate que ahorita está muy buena la señal. Yo creo que más bien es simultáneo. Pero necesitan papelitos algunos. Lola, Mota. Diana. Nada más van 3 jugadores. Alto, porque está cargando. Vero, Rorro. ¿Ya le pusiste ese? Son 3, 5, 10, 15, 18, 19. ¿Para quién se va incorporando? ¿Ya? Estás ahí. Ahí espérense tantito. ¿Pero te dice pon un apodo? ¿Ves tu apodo en tu pantalla? Sí. Entonces estás en línea. ¿Sí? No carga. Por eso, si hay alguien que no se pueda conectar, no se me preocupen. Con los post-it jugamos. ¿Les parece? ¿Quién necesita más post-it? En los post-it pueden ir anotando sus respuestas quien no se pueda conectar. Voy a decir a ver si podemos llegar a los 10. Tú le estás diciendo cómo conectarte. Es parte de lo que quiero que veamos. Es una herramienta que hoy en día, sobre todo en los niveles básicos, secundaria, en la universidad como que la explotamos y ya los alumnos ya dicen guácala, o sea ya, no más Kahoot, pero en los niveles más bajos de primaria, de secundaria, es algo que se está utilizando todos los días. Digo, ahí ven más o menos la cantidad de juegos que se hacen, y la intención es interactuar. Bueno, que acabe allá, Anita. ¿Pudiste por acá? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Me ayudo? Ah, sí, pon el sobrenombre que tú quieras. El que tú quieras. Ahí pon tu sobrenombre, el que tú quieras. Ok, fíjense cuál va a ser la mecánica. Algunos quizás ya lo han jugado. Para quien no lo haya jugado, también requiere de cierta agilidad mental, porque acá van a aparecer las preguntas y las respuestas, y en sus pantallas celulares solamente van a aparecer colores. Entonces hay que tocar el color asociado con la respuesta. No es un juego muy incluyente si eres daltónico, cabe la mención. Entonces, si alguien se incorpora, hay que memorizar el juego, 57, 25, 94. ¿Podemos empezar, les parece? Porque esto es un poquito para saber qué piensan ustedes. Ok, primero que nada, díganme en qué rango de edad está mi público que está aquí. 15 a 25, 26 a 35, 36 a 45, más de 45, no. Les quedan 7 segundos. Ahí, pues bueno, en su post-it pueden ir contestando. Ok. Pues muy interesante porque tengo polaridades. Entonces va a estar interesante las respuestas que vamos a buscar en torno a cómo afrontar estos retos. Los de la tercera edad somos como niños, ¿verdad? Yo le puse de 1 a 5. Ok. Vamos a ver. Sexo, hombre, mujer, masculino, femenino. ¿Qué somos? ¿Qué color es? Ok. Ok. María Aurora va a venir a hablarles de introducción a género la próxima. Así que, de entrada,
en relación a, bueno, cómo a veces en esta categoría que es meramente biológica, a veces metemos masculino y femenino. Pero bueno, que la mayoría que está en el día de hoy aquí. Considero que el mayor reto social que tenemos hoy en día es en torno a las familias, el uso de la tecnología, sexualidad y diversidad, otro. La gente que acudió el día de hoy aquí, los que están contestando en Post-it, ¿cuál es tu opción? ¿Estás pensando allá? Las familias. ¿Alguien más está contestando en Post-it aquí? Sexualidad. Sexualidad. Se acabó el tiempo. Sexualidad y diversidad. Ok. Y ahora tiene que ver con un poquito de conciencia. ¿Cuál es el tema que creo que necesito mayor información? Información. Perdón, estoy tapando la pantalla. Tecnología, sexualidad, diversidad sexual, otro. Les quedan 2 segundos. Ok. 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 No, ya hasta ahí era, ¿no? Muchas gracias. Ay, se acabó el juego. Así sucede también cuando pasan estas cosas del Kahoot. Y dicen, entonces ya nos vas a dar la clase, maestra. No, queremos seguir jugando. Además de que es una herramienta didáctica muy interesante porque tiene muchos beneficios que se pueden meter a investigarla, te baja los datos, puedes poner videos y preguntar, etcétera, etcétera, ¿no? La intención de ponernos a jugar es como darnos cuenta que cuando tenemos un reto, la manera en que lo afrontamos, a veces nos queremos ir por la de siempre, ¿no? De, bueno, darles un taller, sentarnos a platicar, echarles un speech por un experto o una experta, y resulta ser que a veces llegamos a cosas tan redundantes como, es que lo que falta es mejorar la comunicación. Yo espero que no se vayan hoy con esa manera tan reduccionista de pensar en lo que ocurre, ¿no? En estos retos de la actualidad, si solamente es cómo nos comunicamos o hay otros elementos desde cosas que no sé, que otro sí sabe y cómo lo aprovecho y cómo me puedo aliar. Por ejemplo, en el tema de la tecnología ahorita veremos algunas de las cosas que podemos hacer. Entonces, comencemos primero con el tema de a qué le entendemos que es un reto. No quiero taparles. Esta acción de amenazar el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo algo y que constituye para algunas las personas, hasta que no hay un reto es que se empiezan a mover, ¿no? Para algunas otras personas un reto puede ser sinónimo de mucha crisis y de mucha angustia. Los chinos dicen que ante las crisis también hay oportunidades, y la intención hoy de hablar con ustedes aquí es pues de darnos cuenta de, primero, que para algunas personas un reto puede ser eso, motivador, y para otras personas puede ser muy angustiante, ¿no? Y a veces es como tanto los jóvenes como los padres y madres, ante los retos de educar, se están yendo por situaciones como repetitivas, o fórmulas que ya sabemos que no están funcionando. Me voy a concentrar un momentito en esto, no para que lo tomemos como la base de la plática, pero sí para que podamos como tener un contexto de que estas brechas generacionales o estos retos de tener diferencia en cómo hemos recibido la información, pues a veces nos hace olvidarnos y solo ver desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos la generación del silencio, ¿no? Dice aquí, lo que los marcó la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión. ¿Qué era la tecnología en aquel entonces? Pues el teléfono. Hoy los chavos no usan el teléfono para hablar, ¿no? Lo usan para otras cosas. Y bueno, algunas características de la generación saludables: son tradicionalistas, tienen un alto sentido patriótico, defienden los principios morales y los valores tradicionales y buscan la estabilidad financiera. Entonces, cuando alguien de otra generación le dice, me quiero ir de viaje y no quiero, me interesa seguro social y no me interesa la casa, pues alguien de esta generación lo primero es que dice, no, ¿no? O sea, lo esperado es que hagas esto.
Y bueno, algunas cosas en relación a lo laboral, porque regularmente las generaciones se analizan desde también la parte laboral, ¿no? Y pensemos en dónde estamos, ¿no? Hace rato pusieron el rango de edad y pensemos dónde estamos. Bueno, los baby boomers de 1946 al 64, más o menos la edad actual. Lo TIC en aquel momento eran los acetatos de vinil y los cassettes, ¿no? ¿Y cuáles eran las características? Fíjense, enfocados hacia las elecciones personales y la libertad, involucrados en la comunidad, o sea, activistas de campo, no de clics. Prosperidad entendida como bienestar material, actitud positiva, fácil de adaptación. De hecho, pues bueno, parte de lo que se ha dicho es que los baby boomers han logrado, los que se dan la chance, en meterse en el uso de la tecnología y en cuestionarse y en el hacer, ¿no? Algunas características laborales, pues bueno, buscan decisiones consensuadas, es decir, el trabajo en equipo, evitar el conflicto, orientados a resultados y bueno, este tema del trabajo en equipo como tal. La generación X, que incluso dicen ya no son los X esos, pero bueno. La generación X, del 65 al 79, algo que nos marcó, allá me estoy sacando yo el cobre, la caída del muro de Berlín, lo TIC, el tema de la televisión, y algunas características generacionales progresistas e individualistas, emprendedores, ambiciosos, competitivos, pragmáticos y son autónomos. Yo me acuerdo que esa no era la visión que tenían de la generación X, era X de planos, parece que no están vivos, de aquí la definición se propone como muy positiva. Es cuando se empieza a acuñar el término de workaholics o adictos al trabajo. Entonces, pues, ok, ya me voy ubicando yo, o voy ubicando a mi papá, a mamá, o voy ubicando a mis abuelos. Entonces, puedo entender un poquito por qué, desde lo cultural, vamos a empezarlo, se mandan mensajes de cómo ver la vida laboral, la vida en pareja, las interacciones en grupo, la visión de comunidad, ¿no? La búsqueda de la excelencia, cómodos con las relaciones de autoridad, enfocados al reconocimiento, este tema de buscar ascensos internos. Y bueno, esto que tanto creo que vemos como crítica, no sé si han visto estos videos en donde hay quien tiene una postura de mucha crítica para los millennials y otros de algo como muy positivo en relación a lo que están haciendo los millennials. Más bien lo que tendríamos que estar viendo o identificando características que no son determinadas de la persona, pero sí de un discurso social que se está manejando en relación a las personas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo TIC? Pues el auge del internet y los ordenadores. ¿Qué marcó a los millennials o qué marca? De la globalización y el consumismo. Fíjense las edades, ¿no? Familiarización innata con la comunicación, los medios y el universo digital, prosumidores, es decir, consumen y crean, no nada más están consumiendo, sino están diciendo, deberíamos de crear un app que haga esto para que me ayude a solucionar la vida, ¿no? Imagínate que el Uber te traiga la comida a tu casa, ¿no? No un repartidor, un taxi que lo pidas para eso, ¿no? A lo mejor el de la primera generación diría, como para qué te vas a gastar gasolina, y los otros de pues vamos en equipo y hagamos la vaquita a ver quién va a traer la comida, ¿no? Abiertos al cambio, hacen lo que le gustan, buscan de nuevas oportunidades. En la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, el tema de no pueden estar, esa es la visión, ¿no? No pueden estar más de 2 años en un espacio laboral porque necesitan un cambio, porque no es el ascenso laboral, sino la experiencia que el trabajo me puede dar. Entonces, si el trabajo ya no me está dando para lo que yo quiero, que es aprender, pues ya me voy, ¿no? Entonces, pero sí te voy a dar seguro social y vas a escalar en, yo lo que quiero es aprendizaje. Entonces vaya las opciones, ¿sí? La generación Z, que se habla, aquellos que nacieron de los 2000 en adelante, que a lo mejor están entre pues 17, ¿no? Pensando en el tiempo que tenga esta publicación. Y bueno, lo que los marcó, el ataque de las Torres Gemelas, los TICs o auge de dispositivos y las redes sociales, pues este tema que hoy conocemos como multitasking,
el uso de redes y dispositivos móviles, poca comunicación verbal, contacto virtual con desconocidos y conexión permanente, ¿no? Les decía que no quiero que esto se centre en la plática, porque aquí podríamos aventarnos toda una situación de retos que tenemos para el aprendizaje, pero sí para poder entender las diferencias desde, les decía, nuestros esquemas familiares. En una misma familia pudiera haber todas las visiones de generación, y que hay mensajes que cuando cambia de una generación a otra no lo pueden creer, ¿no? Hablando de lo de familia, del Instituto de la Familia, pensando en cuando un chico revela su orientación sexual, cómo es vivido por diferentes generaciones, o cómo el chico o chica también excluye y dice, es que a mi abuela no le puedo decir porque mi abuela es así, cuadrada, etc. O sea, no le puedo entrar a ese tema ahí, ¿no? La voy a matar de un infarto, también es una de las cosas que... Entonces les planteé yo algunas cosas de las que quiero que platiquemos. Pues ustedes lo dijeron en el Kahoot, entonces no estaba yo tan errada en lo que estoy planteando. El tema del acceso a la información, ¿no? Específicamente la tecnología, la visión de cultura y las problemáticas actuales, la visión con el entorno, visión de futuro y compromisos, el ejercicio de la sexualidad, como muy focalizado quizás por mi área de expertise, y diferentes percepciones de riesgo. O sea, como cuando yo le digo a un chavo, ten mucho cuidado con esto, al chico o a la chica, no es lo que le preocupa, ¿no? O sea, no tengas tantas parejas, escoge a alguien de corazón que te quiera. Y, mamá, no me voy a casar con esa persona, estoy por la experiencia, no por una visión de compromiso, ¿sí? Entonces es una visión distinta. ¿Y cómo le vamos a abordar a esa nueva visión de pareja? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Luego se me están durmiendo y voy a levantarlos. Quiero irme para algunas cifras que son así como un poquito complicadas. Les decía que yo voy a alarmarlos un poquito, porque el reto sí es integrarnos al hacer, porque cuando no lo hacemos, las situaciones y las consecuencias son muy graves, ¿no? Entre ellas, pues bueno, estas son cifras de la OMS, ¿no? De la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, ustedes pueden bajarlas. Se habla que para el 2020, el 20% de la población va a padecer va a tener algún padecimiento en torno a la salud mental, ¿no? En este caso, los jóvenes, pues bueno, entre 15 a 29 años, la segunda causa de defunción es un suicidio consumado, ¿no? Es decir, una visión de túnel en donde ya no hay opciones y tomo esa como elección. Y bueno, les decía, el plan de acción de salud mental para el 2020, pues ante la estadística de lo que va a suceder, es reducir los índices de suicidio y atender la salud mental, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que contribuir a todas estas cosas, primero identificando los retos, ¿no? Les decía que, bueno, algunos hechos sobre los accesos a la información. Primero es que hay personas que sí necesitan hablar de los hechos, es decir, dime números. O sea, si vieron la del 20% de la población, y déjame voy y reviso para ver si ese 20% de la población es cierto. Y muchos de los jóvenes al día de hoy, pues bueno, a veces es una verdad rápida y también desechable, es decir, me meto a internet, pues lo que dijo el maestro, la maestra no es cierto, lo que me está diciendo mi papá es de hace 30 años, no me está diciendo una realidad de ahorita. Y entonces, por tanto, descarto la que está enfrente, la de mi papá, ¿no? Y así tal cual como la broma de Dios Google, ¿no? Se vuelve una realidad, es decir, lo que sí me dicen lo creo como una realidad, una verdad, y descarto quien está a mi alrededor, ¿no? Este tema de, además desechable, pues si inmediatamente viene alguien y me da otra información, pues quizás esa, no era el 15%, ahora es el 20%, pues bueno, me quedo con esa realidad, porque me está hablando de hechos y de situaciones que además hoy en día para los jóvenes y las jóvenes, es que tiene que ser visual y experiencial. Si no lo veo, a ver, enséñame a la señora de las pizzas, enséñame el video,
no me lo platiques, quiero verlo, o sea, quiero reírme y quiero ver ese video. ¿Sí saben de qué estoy hablando o no? Sí. ¿Allá? ¿Sí saben de qué estoy hablando? No, bueno, ahí es donde les digo de la experiencia visual y experiencial. Si no, de eso necesito ver cómo está ocurriendo tal atentado en vivo, ¿no? Y me necesito meter a verlo. Y voy a transmitir en vivo para que otros vean lo que necesito, o sea, lo que quiero que los otros vean, porque es desde esta parte visual y experiencial. Si en el tema de la educación, si ahorita el eclipse, vamos, o sea, los maestros ahí en la universidad sacaron cosas para que veanlo, no, lo estamos viendo en vivo. O sea, estoy viendo ahí el eclipse en vivo, ¿para qué quieres que lo vaya y lo experimente ahí? Ni se ve bien. Y aparte acá lo tengo cuando yo quiero. Desde esto de rápido y la parte visual y experimental, ¿no? Desacreditar lo intangible, o sea, les empezamos a hablar a lo mejor de teorías y es, bueno, pero la verdad, o sea, el tema de la espiritualidad y la religiosidad se está cuestionando mucho en relación a eso también, ¿no? A hechos que han recibido como noticias, pero también a la parte de, bueno, es intangible, ¿en qué momento voy a poder saber sobre eso que tú me hablas, ¿no? Muchas dudas sobre la diversidad cultural y bueno, aquí les ponía lo del ver. Muchas dudas sobre la diversidad cultural y la diversidad sexual, y desde esta mirada de ser políticamente correctos. Ningún chavo o chava, ningún adulto al día de hoy, y ese es un reto, se dice homofóbico, racista, ¿no? Transfóbico, ¿no? Desde ahí es esta parte de ser políticamente correctos. Y eso es un reto, porque la discriminación está más engarzada y se sabe, las estadísticas y los estudios dicen, a mayor nivel de escolaridad, más complicada va a ser las situaciones de discriminación. O sea, más entrelazada va a ser. A alguien que le diga, mi hijo es joto, ¿no? No va a ser algo que se va a decir así, sino yo creo que eso te va a llevar a estar en mucha soledad, que no vas a poder tener amigos, que no, entonces está como más complicada y enraizada con otras cosas, ¿no? Entonces, pero nadie hablando de la diversidad cultural, pues pareciera inexistente, ¿no? Cuando la primera causa de discriminación en nuestra sociedad es el color de la piel, ¿no? Lo que le llaman ahora colorofobia, ¿no? Es decir, entre mayor grado de color moreno, mayor grado de discriminación hay en los espacios educativos, sobre todo, que es donde se ha medido. Y bueno, esto de políticamente correcto, pues vámonos al reto. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Porque yo les decía que no nada más voy a estar de aquí para allá. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con esta parte de la realidad tangible, visual y experimental de los chavos? Los chavos, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cree? Implementar una materia, ¿no? En su escuela. Lo mandamos a la escuela, no hay problema. No, tener una materia que lleve no discriminación, no derechos humanos, pues algo, ¿no? O exponernos a la diversidad. De alguna forma que se conozcan entre ellos distintos. O sea, que la experiencia sea evidenciar las diferencias. Sí, eso es lo que... Ok. Sí, porque los maestros y las maestras decimos, los que estamos, oye, no, ¿y qué le toca en la casa? ¿Qué le toca en el cotidiano del día a día? Porque es donde nos dicen, pasan mucho tiempo en la escuela, sí, pero también pasan mucho tiempo en la casa y también hay un esquema de valores que se enseña. ¿Qué más se les ocurre que podemos hacer con la parte visual y tangible? Porque ahí se nos olvida de repente cuando estamos hablando con ellos, les echamos todo un rollo. Ah, bueno. Ajá. Sí, es el rollo. Por ejemplo, en mi casa funcionó con mis hijos que cuando estaban chiquitos el colegio tenía un programa de valores que les hablaba de sexo desde los 7 años en sus etapas progresivas dentro del conocimiento y que ellos pudieran entenderlo. Y ellos venían a la casa con un cuestionamiento para los papás, entonces siempre había... Pero era una acción que hacía la escuela. Pero entonces
a ti papá, si tú te daba pena o no sabías cómo abordar el sexo con tus hijos, ya te obligaban, entonces, y aparte nos daban a los papás clases de sexualidad para poder estar a nivel de los niños. Entonces, si eso se hiciera con la diversidad sexual, que no se hace porque si se quiere hacer, el gobierno quiere hacerlo, y la gente se prende y dice, ¿cómo? Entonces, sí debería haber una cosa como, es un hecho. Ok. Tiene que hacerse. Pero otra vez me están dando una respuesta que la escuela la tiene que hacer. Y, ok, pues habrá muy buenas escuelas. También tengo que decir que hay escuelas en donde no hay ni programas, no hay ni bancos, ¿verdad? Si no te ayuda a la escuela o alguien, ¿Cómo le hacemos? No, sí podemos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, mi opinión es de tratar de ser empáticos, ¿verdad? Ok, ¿cómo somos empáticos con un chavo y una chava que quiere aprender desde la experiencia y algo visual? Pensémoslo. O sea, ponernos en los zapatos para ver qué necesidades, ¿verdad? Ok. Qué pensamientos, qué ideas. Okay. Usar la tecnología, ir a videos y películas. Entonces sí, aunque digamos no queremos sustituir lo que podemos platicar, pues escoges algo chiquito y lo platicas, ¿no? Buscas los espacios a lo mejor en donde también pueda haber, a veces se nos olvida que nuestra experiencia sí les educa, pero se nos olvida cómo transmitir la experiencia. Casi siempre es desde esta visión de experta, de mi hijita, te va a doler mucho y te va, entonces mejor no lo haga, ni siquiera le estamos dando la chance de explorarlo. Las series que vienen. Las series. O los videos de los youtubers que usar eso. Es interesantísimo la estadística de cuántos videos al día ve un joven. No, o sea, están las series, pero cuántos videos así en serie ve y brinca de uno a otro, así como brincamos todos cuando estamos en una pantalla, ellos y ellas también. Dime. Tal vez llevarlos a espacios culturales con Museo Memoria y Tolerancia que Ok. abren los gobiernos para ese tipo de... Sí, es impresionante, ¿no? Como tener un vagón ahí y subirte al vagón y decir, así, platica. Y tienen videos también, pero tienen algo que te lleve a la experiencia sensorial. Y la otra también, que no siempre hacer las situaciones, llevarte a la experiencia va a ser algo agradable. Y también eso, si lo modeláramos un poquito, o sea, a veces que alguien te... no sé, ver un video de algo muy desagradable, pues no va a ser una buena experiencia, y esas son cosas que también podemos modelar de la experiencia en relación a estas partes visuales, ¿sí? Bueno, los retos de la tecnología, creo que esto se habla todo el tiempo. Les decía que es importante, bueno, hablar del concepto de amistad versus conocidos, el concepto de confianza en la tecnología. O sea, es así como está diciendo Anita, ¿no? Sofía le estaba explicando cómo hacer las cosas. Ella es entrar y ponerle a todo que sí, ¿no? Si te va a cobrar le dices que no, pero si no, le sigue, ¿no? Le pones a todo que sí. La confianza para aceptar a personas en tus espacios de redes sociales, la comunicación de necesidades de manera anónima. Por ejemplo, nos ha servido muchísimo en grupos de la diversidad el tema de poder tener un espacio anónimo donde puedo expresar quién soy, ¿no? Sin necesidad de revelar revelarme totalmente, y a lo mejor gradualmente lo hago. El activismo con clics, que es una problemática, ¿no? Entonces los chavos dicen, estoy en contra de todo eso y quiero que las cosas cambien, pero cuando les dices, bueno, ¿vas? No hay nadie, ¿no? O hay unos cuantos, los mismos de siempre. El tema de los espacios de intimidad, que lo retomaré ahorita con el tema de la sexualidad. El tema del sexting, que bueno, que es parte de esta problemática. Encontrar a pares y tener afinidad y nuevas formas de ser y empatizar. Esto de el sexting, que lo pongo aquí en rojito porque tengo un video, pero estoy viendo que me estoy colgando de tiempo. Esto del sexting, con la intención de... ¿Tenemos claridad qué es el sexting? No, sí, a ver, allá atrás sí decías que sí. ¿Qué es? Cuando se pasan por mensajes, imágenes. La diferencia... más privadas. Ajá, la diferencia entre el sexting y el ciberacoso, por ejemplo. Es consentido. Yo me tomo la foto, o sea, yo digo que sí, la quiero pasar,
¿no? Entonces yo dejo que mi espacio de intimidad sea revelado, ¿no? El ciberacoso sería lo que la persona hace con, ¿no? Esto que está acá atrás, bueno, el Tinder, el Grindr, como espacios, si alguien nunca se ha metido, es importante verlo, es otra forma de interacción. ¿Alguien lo ha hecho? No. ¿No? Acá sí. ¿Cuál es la característica de Tinder y de Grindr? Tú ves, es un menú, me gusta, no me gusta, sí me gusta, no me gusta, nos enlazamos y además geográficamente puedo saber con quién puedo ligar. O sea, si yo digo, quiero ahorita ligar con alguien, si está, ¿a qué cuántos kilómetros a la redonda está? A ver. Pero entonces ya no es si me pongo nervioso, o sea, se fijan, la experiencia está en línea, no está presencial. Ya no es si me voy a poner nervioso o nerviosa de me va a contestar el mensaje o no. Es like, hacemos un slide de carita, a ver, me gusta, no me gusta, de verdad es así, si me gusta, no me gusta, si me gusta, ya me dio like, ya le di like, ya nos gustamos. O sea, si hay empatía, lo que decían hace rato, ahí sí hay empatía y lo descubrimos. Este tema del Facebook, pues bueno, ya el Facebook ya no es un espacio de los chavos, es de los adultos. Los chavos ahí entran porque los maestros están haciendo grupos. Entonces tienen montones de grupos y dicen, bueno, tengo el Facebook por el maestro, pero ahí ya no lo utilizo. Utilizo otros espacios que me ayudan a estar, ¿no? Pero sí es importante este tema de los espacios de intimidad en las redes sociales, en cuales sean, ¿no? Porque si en Tinder la foto que pongo es desnudo, o de mis órganos sexuales, o doy mi ubicación abierta para tener un encuentro sexual, es alguna información que tengo sobre espacios de intimidad. Las últimas semanas he estado en mi oficina llena de papás que descubrieron conversaciones, porque como no me cuentas nada, me meto a tus espacios donde comunicas. Entonces, pues el chavo o la chava dicen cómo, cuándo lo hicieron, qué probaron, si fue una noche. Entonces, pues así como los hijos no quieren saber de nuestros encuentros sexuales, los que somos papás y mamás tampoco es muy agradable ver sobre los encuentros. Entonces, la primera medida, ¿cuál creen que es? Con este tema del uso de la tecnología, porque me voy a la misma pregunta, ¿qué podemos hacer? La primera medida que dicen los papás es, dame todos los... Le quitan el internet. Le quitan el internet y desde mañana andas con GPS en el carro. Bien, porque me lo vendieron, bien caro por cierto. El GPS y en tu celular la aplicación en donde toda la familia esté. Es por cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso es violencia. Pues bueno. Pero a veces los papás en ese momento se traducen también el te quiero ver y quiero experimentar. No, bueno, pero a ver, ¿qué hacemos con estas situaciones del uso de la tecnología? ¿Por qué? Educar. ¿Cómo educaríamos? Porque el reto, como les decía, no quiero que nos quedemos en comunicarnos y en educar, sino el cómo. ¿Cómo podemos educar acá? Hacer conciencia de lo que ven. ¿Ok? Tratar de explicar, a ver qué estás viendo, que haya un diálogo. ¿Qué es un espacio de intimidad? ¿Qué es un espacio? ¿Tú solo? Que nadie puede ver lo que tú quieres. Donde tú te sientes cómodo, donde nadie te puede invadir, ¿no? Donde si tú decides compartirlo con alguien, pues bueno, habrá algunas cosas que aceptes y que no. Entonces sí hay que modelar estas cosas en los espacios, pero luego tampoco los adultos, porque luego ellos ven nuestros face y por eso nos borran. Porque aquí comiendo, ¿no? Y tomamos la foto de la comida, aquí no sé qué, ahora fui a no sé dónde. Entonces, pues tampoco modelamos los espacios de intimidad con mucha congruencia los adultos, ¿no? El tema de las contraseñas, me decía alguien en programación, me decía, de verdad, es que las contraseñas son así, o sea, la gente ni siquiera se da cuenta, pues pone el nombre de su hijo, el nombre del perro, o sea, es como muy sencillo. Y da su permiso a tu espacio de intimidad. Quien traiga ahorita su celular, a veces traes la banca electrónica, traes a todos tus contactos, o sea, es muy fácil que te invadan, ¿no? Pero los espacios de intimidad se tienen que modelar no en lo virtual nada más, sino en el cotidiano. ¿Cómo puedo modelar un espacio de intimidad en lo cotidiano? Primero educando a los papás que deben de respetar el espacio de intimidad de los hijos y es un ejercicio de congruencia muy complicado. Muy complicado,
porque desde el tema de la adultez nos han enseñado que podemos controlar e invadir a los jóvenes. Pero ¿no? del otro lado, ¿no? Creo que no. Pero del otro lado, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Esa es la visión, pero también hay que decirlo, tiene sus pros y sus contras ambos lugares, Hay, como digo yo, pérdidas y avances. Por un lado, la pérdida es, pues bueno, que te van a dejar de contar muchas cosas, porque si yo desde el control lo quiero hacer, pues bueno. Mi mamá me decía una chava, dejo en mi locker el celular, se tranquiliza mi mamá, me voy con el novio al depa, y pues mi mamá está tranquila, el GPS no se movió. Hay tranquilidad. ¿Para qué la altero? ¿No? O sea, desde esta mirada y respeta mi espacio de intimidad. Pero la mamá no trae GPS y también oculta que tiene una mano. Ya te fuiste una novela. No sé. Ya te fuiste una novela, pero creo que en esta parte del cómo podemos educar, de cómo podemos acompañar en la tecnología, porque es cuestión de segundos. El sexting es estar en un ratito de ocio de me mandas una foto, ya, se mandó la foto. Ya no la quiero mandar, ya me cayó regordo, ya no se puede, ¿no? Recuerdo una chica que decía eso, me relacioné con una persona en 2 minutos. O sea, no pasó, y de Tinder, ¿no? No pasó de que me aceptó, la acepté, nos pusimos de acuerdo y permití que invadiera mi espacio de intimidad así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en relación a la tecnología? Pues bueno, tenemos que modelar espacios de intimidad y tenemos que reconocer lo que dijeron ustedes en Kahoot. No tengo tanta información al respecto, entonces si no conozco las aplicaciones, pues sí naveguen un poquito, no en afán, como decía un poco Ana, de controlar, sino de conocer cuál es el contexto, porque entonces yo no sé cómo se están relacionando, ¿no? Esta parte que es la que ustedes decían de diversidad, hay una diversidad en relación a la visión de futuro, pues hay nuevos conceptos de friendzone, amigos con derechos, sex buddies, parejas abiertas, quedante, que ya me dijeron el otro día, maestra, quedante ya ni se utiliza, o sea, yo ya voy vieja y según yo me voy acá, ¿no? Pero en esta zona de el friendzone y de amigos con derechos y sex buddies, hay también intimidad, que es una de las cosas que es importante, es, ok, no hay una relación de compromiso, no hay una visión a futuro, pero sí comparto cosas de mi intimidad. De mi intimidad puede ser a nivel corporal, puede ser a nivel de intereses, de aficiones, pero sí estoy compartiendo, ¿no? Para los chavos y las chavas, la visibilidad de las parejas del mismo sexo es una realidad. Este es un concepto, antes nada más decíamos así, matrimonio versus unión libre, y no, pues es versus quedarte solo sin estar emparejado, ¿no? Como países europeos en donde hoy en día nos dice, oye, nadie quiere tener pareja, porque pues sí, tener pareja es algo a cuidarse, es una empresa muy complicada, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que se están cuestionando, sí, es carísimo aparte de eso. El concepto de familias diversas que les hablará ahorita Luis Guillermo, el cuestionamiento de la masculinidad y la feminidad, el tema hoy de la equidad de género y la violencia, ¿no? Me voy aquí, por ejemplo, en las universidades se habla una, en Estados Unidos, no en nuestro país, una de cada 5 chicas al momento, antes de graduarse, vivirá alguna situación de violencia sexual, y 1 de cada 6, pero no serán reportados, ¿no? Me quiero ir nada más a mostrarles. Ya me sacó. Perdón que ya me sacó de donde. Lo traigo acá. Denme un segundito. Y veamos cómo el tema del concepto de feminidad y de masculinidad nos lo están cuestionando todo el tiempo. ¿Cómo define su fuerza? Su imagen. Su valentía. Su coraje. Su rudeza. Ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no lo respetas,
Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Y esa es la estadística en México. No de violencia sexual. Por un México sin violencia contra la mujer. En el primer diagnóstico de violencia sexual habla de, en nuestro país, que un 19% son estudiantes, ¿no? Entonces, ¿se fijan este anuncio de Tecate? ¿Alguien se acuerda el que salió hace años? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, los que se acuerdan, ¿de qué se acuerdan? Por los que no se rajan, ¿no? Estaba así como un reforzador de lo que era la masculinidad. Y fíjense cómo a una empresa, y a muchas empresas, porque esta es la visión de cómo los chavos también empujan a muchas cosas, ha llevado a decir, tenemos que cambiar nuestro discurso. Entonces esto que les pongo aquí del cuestionamiento de masculinidad, feminidad u otros, ¿no? Y eso u otros es donde cuando se acercan conmigo los papás empiezan de, no, me habías dicho que la orientación sexual era esto y esto, o yo la aprendí, era hetero, homo, bi. No me digas que ahora quieres que entienda trans, agénero, bigénero, cisgénero, poliamoroso, pansexual, demisexual. Me la estás complicando muchísimo, ¿no? Con los 3 que yo tenía era más que suficiente, ¿no? Justamente desde este enfoque, ¿no? De este reto que tenemos es, pues bueno, que estos cuestionamientos, que el tema de que es una realidad, que las chicas y los chicos están siendo vulnerables en las universidades, es asociado a estos temas, ¿no? Al tema de cómo ser hombre y cómo ser mujer, y a quien transgreda el cómo ser hombre y cómo ser mujer en la sociedad. Y les ponía por ahí esto de las familias, pues para darnos cuenta, bien, no está jalando, para darnos cuenta que las familias, pues bueno, el año pasado hay 2 visiones polares, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer en estos diálogos donde los papás dicen, mijito, mijita, eso no existe, ¿no? Y que el chavo y la chava te dicen, te presento a mi mejor amiga, ¿no? Que ella dice que es asexual, o que ella dice que es trans? ¿Cómo le entramos al tema? Porque ese es un reto. Y ya les dije hace rato, es una oportunidad, me puede angustiar en un principio, pero ¿cómo le entro? Informarte, ok, y se lo comparto o nada más me informo. Pues comparten la idea porque igual los chavos saben mucho más que nosotros. Entonces a lo mejor es informarme con lo que él o ella me pueda decir. Yo me informo, te comento, me das tu opinión y podemos compartir y aprender más, o sea, pero realmente los que vamos a aprender somos los papás. ¿Qué no debemos de hacer? Cuestionar. Descalificar. Juzgar. Descalificar, juzgar, ¿qué más? Invalidar, sí, seguramente estás confundido. Seguramente estás confundido, ¿no? En mis tiempos no había tanto, ¿no? También es hacerle como referencia y pues haz de cuenta que nos metemos a la brecha generacional y dicen, no, nunca va a entender, mejor ahí le dejamos, ¿no? Que ahí hay frases de sí puedes cambiar y sí podemos cambiar nuestra manera de entender. Así como pudieron jugar algunos Kahoot que nunca habían jugado, pues hay cosas que podemos hacer distintas, ¿no? Pero es un enorme reto y lo dijeron, la diversidad es un enorme reto. Bueno, el ejercicio de la sexualidad, y les decía, yo lo ponía ahí como aparte y como necesario, porque bueno, está el inicio de sabemos que el inicio de la vida sexual es de los 14 a los 19, que cada vez a más temprana edad, o sea, hay chicos anteriormente cuando yo trabajaba en Oasis, pues eran 15, 16 años, hoy vemos a chicos de 10, de 11 años diciendo claramente qué piensan, qué sienten, con mucha definición, y incluso ya tratamientos hablo por ejemplo en el caso de las personas trans, para pues, bloqueadores de la pubertad, o sea, hay posturas médicas, psicológicas en relación a cómo abordar, ¿no? Pero es una realidad. Hay familias que van al closet cuando el joven les dice, ¿sabes qué? Yo soy gay, ¿no?
Y si hay más factores alrededor, pues bueno, lo vuelve más complicado. Por ejemplo, una religiosidad muy apegada. Hace poquito un chico mormón, cuando sale del closet, pues bueno, los papás dicen no es posible, ¿no? Y entonces el chico empieza con todo este tema de la ideación suicida, y entonces es, pero no quiero perder a mi hijo. Entonces yo le entro al tema, pero no voy a salir en comunidad, no le voy a decir a mi comunidad que mi hijo es gay. Entonces vamos a inventarte una novia. Ve y vive, vete a otro lado, ¿no? Y aunque lo veamos como atípico, es una, o sea, aunque nos sorprenda, es una realidad cuando metemos algunos factores, ¿no? Factores, como les decía, a nivel educativos, a veces este tema del closet no es una homofobia declarada o una transfobia declarada, no es, no te vamos a querer y vete, ¿no? Simplemente es, el otro día me decía una chica, pues ya me dijo mi papá que ya no me va a pagar la escuela. Entonces, o me salgo de la escuela, o voy a terapia y hago algo para cambiar mi orientación. Cuando hoy sabemos que las terapias conversivas, según la Organización Mundial de la Salud, no tienen efecto positivo e incluso incrementan algunas problemáticas en torno a la ideación suicida y los planes, ¿no? En torno al agredirse contra su vida. Pero bueno, es una realidad que cuando el chavo o la chava dice soy gay, soy bi, soy trans, en ese momento la familia se vuelve al closet. Y ese es un reto, porque el chavo dice, ¿por qué no me entiende mi papá? ¿Por qué no me entiende mi mamá? ¿Cuánto le llevó a un chavo a descubrirse como gay o como bi? Depende de cada quien, pero te puedo asegurar que no son 6 meses, ¿no? Los chavos reportan de 3, 4 años de estar pensando la información. Entonces cuando le sueltan la información a sus papás, quieren que de un día para otro el papá o la mamá entienda todo el tema. Entonces, por ejemplo, ahí es uno de los retos que yo siempre les digo a los chavos. El reto es, pues sí, educar a tu papá, pero es informarte primero de qué vas a compartirle y qué información vas a compartir. Si tú le dices que es bisexual y no sabes nada de la bisexualidad, nada más reconoces la orientación, pues solamente lo que va a suceder es que haya conflictos de cómo, pues te va a hacer 3 preguntas y se va a caer la verdad, ¿no? El tema de la sexualidad y la genitalidad, pues para muchos chavos la sexualidad es sinónimo de lo que los órganos sexuales sienten. También es un reto el placer sexual, la respuesta sexual y las disfunciones, el tema del VIH, del vivir con VIH y ser una pareja cero discordante y cero concordante. Hoy en día tendríamos que decir, es un reto si mi hijo, mi hija, o si yo me relaciono con alguien que es VIH positivo, ¿no? ¿Cómo se maneja esa información? Si creen que se deba compartir o no. ¿Sí? ¿No? Sí, compartir que tengo una pareja que vive con VIH. Depende si la pareja está de acuerdo. ¿Sabe qué es lo que me ha tocado? Que cuando hay alguien que vive con VIH y se lo platica, que es un proceso, ahí hay todo un proceso de cómo revelar esa información, la persona que recibe la información dice, fíjate, yo no me había hecho nunca una prueba de VIH, ¿no? Y entonces se vuelven conscientes a que no saben cuál es su estado serológico. ¿Qué sí? Perdón, ignorante, ¿qué es cero discordantes? Cero discordantes y cero concordantes. Cero discordantes es yo vivo con VIH, mi pareja no tiene VIH, ¿no? Y el otro es que las dos personas, bueno, ajá. Pero es una realidad, o sea, es una realidad. Hoy hay, si tú quieres tener un encuentro sexual en donde no quieres utilizar un método de prevención, pues ya hay un tratamiento médico, farmacológico, en donde tú puedes evitar, ¿no? una posible infección, sí, o ¿no? reducción de ese riesgo, pero voluntariamente tener un encuentro así, ¿no? Pues bueno, esto que decíamos ahorita de la violencia y el acoso es un reto, ¿no? Pero en este tema del ejercicio de la sexualidad, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Y no me digan educar y comunicar, porque si no yo lo hubiera puesto en todas las slides y ya me voy fácilmente. ¿Qué creen que podemos hacer con el ejercicio de la sexualidad? ¿Nos van a decir cuando tienen un encuentro sexual? ¿Ellos saben cuando nosotros tenemos un encuentro sexual? Es que de verdad
pensemos en los privilegios y vayámonos a casitas chiquitas en donde no hay espacios de intimidad, es decir, las familias están hacinadas, cerquita. Las paredes de hoy, la gente que se dedica a la arquitectura, las paredes de hoy hacen que se escuche de un lado a otro, lo que sea, no nada más un encuentro sexual, lo que sea. Entonces tenemos la parte de, bueno, tenemos un enorme reto de, otra vez me iría a los espacios de intimidad. No hay un reconocimiento de cuando los adultos y los jóvenes tienen espacios de intimidad, porque tampoco los modelamos. ¿Qué es un espacio de intimidad de un adulto? Decían ahorita estar solo. Bueno, para algunas personas eso es. Yo siempre pongo ejemplo mi bolsa. Cuando alguien en mi casa, en mi hija, cuando alguien quiere tocar mi bolsa, tiene que avisarme, porque a mí sí me molesta que alguien entre a mi bolsa. Es mi espacio. Es un espacio de intimidad, ¿no? Hay quien dice, no hombre, a mí no me importa. ¿La desnudez es un espacio de intimidad o no? Hay familias donde la desnudez, pues pásale mijito y te paso el papel del baño, y hay otros que dicen, no, ese es para mí, es yo acá encerrado. ¿Cómo modelamos los espacios de intimidad? Porque sí es necesario para que ellos y ellas puedan generar un espacio así, donde un chavo joven, ahí venía la estadística, de 14 a 19 puede tener un encuentro sexual pues pleno, sin riesgos, consensuado. Si llega en su casa, si es uno de los encuentros, si es donde más ocurren en las casas, ¿no? Pero no pueden llegar a un hotel y decir, me da un cuarto, no, te piden la... Entonces, ¿dónde puede tener un chavo un espacio de intimidad? Tampoco modelamos esas cosas. Y no podemos decir que no ocurre. Esa es la parte que no podemos hacer. Porque decidimos que no ocurre, entonces, pues, los mandamos en riesgo, ¿no? Los carros también, si el chavo o la chava tiene carro, son lugares de los espacios de intimidad. Los sillones de las casas con colcha, ¿no? Luego los papás y las mamás les dan colcha. Que sea un espacio ahí de intimidad. ¿Y los condones en su grupo? algunos, ¿no? No todos. Pero sí tenemos que generar los espacios de intimidad, abrir los canales de comunicación, no asumir la información sobre el uso de los métodos de prevención, ¿no? O sea, es porque, ¿conoce los métodos de prevención? Sí. Hay países que, por ejemplo, están diciendo que aprendan los chavos a utilizar y a colocárselo. No que nada más sepan como si fuera, así como los médicos, ¿no? Cuando se van a lavar las manos a ver, lávese las manos, doctor, cuando están en la facultad de medicina y se las lavan y les dicen, para lavarse las manos y de verdad tiene todos estos métodos que hacer. Bueno, para ponerte un método de prevención hormonal, de barrera, también tiene una serie de pasos y metodologías que si el chavo o la chava no está en contacto con ellos, nada más a un nivel teórico, pues ya dijimos hace rato, aprenden desde las visuales y desde la experiencia. Entonces al momento, a la hora, mejor o no me lo pongo, o no está, digo, eso nos dicen las estadísticas de los chavos, ¿no? Pero aparte nosotros no le hablamos de los métodos, porque dejarlos ahí, pues también es, mijito, cuando quieras ven y platicamos del tema. O sea, eso es, ojalá que nunca, no, cuando quieras venimos y platicamos del tema. Y, ¿se acuerdan hace rato que les decía en el reto, hay gente que se pone muy ansiosa? O sea, y hay gente que se siente y dice, bueno, ya mi papá y mi mamá van a tener la plática, ¿no? Pero hay gente que le causa mucha ansiedad y que no quiere hablar del tema. Y entonces son los papás y las mamás los que están ahí insistentes de, bueno, ¿pero qué sentiste? Y ya te está llegando alguien y ya sientes algo por alguien y la persona dice, no hablo. También ahí hay un reto. ¿Cómo nos comunicamos con las personas que no hablan? Con las personas que se ponen ansiosas ante estos temas. Es parte de... La percepción de los riesgos, pues muchos se sienten ajenos. Esto que les decía ahorita, hay una vulnerabilidad social y emocional. La mayoría de las investigaciones en torno a vulnerabilidad social hablan de que los chavos LGBTIQPA, ¿no? Todos tienen mayor riesgo en torno a la salud sexual, en torno a la salud mental, en torno al rendimiento académico, a los trastornos de alimentación. O sea, hay estudios, no nada más americanos, también en otros países, en donde hoy por hoy la vulnerabilidad social, es decir,
el estigma y la discriminación incrementen todas estas situaciones, ¿no? En los chavos, pues bueno, las conductas sexuales de riesgo con información le va a pasar al otro, a mí no me va a pasar. El otro se va a infectar de VIH, yo no. El placer y el riesgo como una experiencia. A ver, manda una foto, ¿qué puede pasar? Se va a sentir rico y se va a sentir adrenalina, pero luego, ¿qué hago con esto, no? El cuidado de la salud sexual, pues, mental, que les decía ahorita del tema de los riesgos. Hoy se sabe que los chavos, un diagnóstico de una problemática en la salud mental se da entre ese rango de edad también, el que veíamos de la ideación suicida y del suicidio, entre los 15 y los 29. Entonces, una persona que va descubriendo cosas de sí mismo a nivel de la salud mental, a veces no lo percibe como un riesgo, ¿no? Consecuencias de la sobreexposición, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Las parejas hoy en día interactúan. Antes se decía que el enamoramiento duraba 2 años. Esa era así, cuando yo estudié psicología, eso nos decían. Ya no aplica. Te doy de alta, no, te escogí, nos platicamos, cuéntame todo, ahí te va dame toda tu información, ya chequé, se junta con no sé quién, ¿no? Ya, descartable, 3 meses máximo, bye. ¿Qué pasa en el enamoramiento? A ver, las que están de psicología. ¿Qué pasa en el enamoramiento? Se corta. Ah, bueno, se acorta, pero ¿de qué se trata el enamoramiento? A diferencia de los amores de compromiso. Idealizas. A alguien decía en mi escuela, atontamiento. O sea, enamoramiento es sinónimo de atontamiento, es decir, la persona es mi non plus ultra durante 3 meses. Ya después, cuando se volvió real, oye, que no quiere que salga, que no quiere que esto, que no quiere que lo otro, ay, descartable, ¿no? Y bueno, este tema del amor, celos y sexualidad no se vive como un riesgo, y esto tiene que ver con la vulnerabilidad social, ¿no? ¿Quiénes consideramos como vulnerables sociales? Los jóvenes, la diversidad sexual, la diversidad religiosa, discapacidad, los adultos mayores, los trabajadores del hogar, etcétera, los afrodescendientes, origen étnico, y las mujeres, que a pesar de no ser, me voy cerrando, Luis Guillermo, ya, perdón. Algunas estrategias para afrontar estos retos. Primero, pues bueno, ahorita decían, hay que aprender de la tecnología, o sea, me tengo que adaptar a ello. Sí, que es muy rápido, también. Que puedo pedir ayuda, sí, o sea, sí le puedo decir a mi hijo, a mi hija, y si me desespero, pídanle paciencia. O sea, yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo, ayúdame a adjuntar un archivo. Dice, yo aprendí a máquina, ¿no? Entonces, adjuntar un archivo tiene un proceso. Yo lo hacía mecánico. Me decían, no, explícame paso por paso. Entonces también los hijos, hijas, tenemos que hacer eso, acompañar a que se incorporen. Información de primera mano, hay que ayudarles a buscar, hay que reeducarnos. Nuestras experiencias son bien valiosas, pero si no nos actualizamos en lo que está sucediendo con los chicos y chicas, los retos, el respeto a través de las acciones. No se vale que yo diga, ay, mijita, qué bueno que tú tienes un amigo gay. Fíjate que mi estilista también es gay. Eso no no mandan ningún mensaje ni incluyente, ¿no? Entonces, si yo voy a irme de verdad del respeto a la diversidad, tendrá que ser a través de las acciones. Si no, así, de verdad, llegan a mi oficina y me dicen, pues mis papás dicen que no son homofóbicos, pero mira, y me cuentan todo lo que hacen, ¿no? Vino mi amiga y le hicieron caras, que por qué andaba vestida así, que por qué salimos así, que... Entonces, de verdad hay que generar acciones de respeto. El conocimiento de mí en la diversidad. ¿Cómo soy yo en la diversidad? Ese es un enorme reto. Si yo soy súper incluyente y me sé todas las letras del LGBTIQPA, ¿cómo se lo transmito a mis familiares, a mi entorno, para que sea entendible? O nada más le digo, no te lo sabes, eres homofóbico, ¿no? No te lo sabes, eres... No. Entonces, hay que identificar mi contexto. Pues si yo vengo, yo les decía, mi universidad sí tiene para hacer Kahoot, pero hay que entender que hay otros contextos en los que no, ¿no? Donde ser indígena, de la diversidad sexual y tener una discapacidad complica muchísimo más la situación. Y entonces a veces, cuando decíamos hace rato empatizar, pues tengo que entender mi contexto, porque luego no puedo empatizar.
ser honesto y mirar las diferencias. Y cierro con el de la resiliencia, que ustedes lo decían. Dice, es un proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, a una amenaza, que el reto también lo podríamos pensar como una amenaza. Incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Entonces podemos ser resilientes de la tecnología. O sea, yo aprendí con el cassette. Bueno, ¿cómo? Eso fortaleza, lo traigo acá, ¿no? Mi papá es un baby boomer, amante de la tecnología, me gana. Y él lo que hace, por ejemplo, a él le gustaba comprar sus CDs, sus viniles. Entonces lo que hace es, pues migró al Spotify y trae toda su música de aquella época. Y yo espero muchas dudas y muchos comentarios para cerrar y darle el paso a Luis Guillermo, que ya me comí mucho tiempo. Dudas, preguntas. Ahí les puse mi correo. Nadie tiene un comentario. Les pongo examen, ¿o qué? Como en la escuela. ¿No? Pues las mandamos por correo electrónico. Bueno, el reto es informarme. Dime. Mucha información para mí de repente. Ok. Como que te pregunto todo. O sea, ¡qué bueno! Pienso las cosas, las apunto y te mando correo. Sí. Muy buena idea. Sí, y también esas cosas a veces también hay que decírselas a los chavos. Salud. Eso estás pensando ahorita, a lo mejor después de un tiempo te van a surgir más dudas. Entonces sí, ese también es algo que les podemos modelar, como hay muchas ideas, cuáles sí podemos ir aterrizando. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tú quieres decir algo? No, que ya vaya. Ok. Bueno, ahí tienen, gracias Carla. Ahí tienen la hojita de retroalimentación también, ahí podrían hacer alguna pregunta si luego les surge. O como dice Carla, su correo. Luis Guillermo Juárez, el doctor, él es médico internista, sexólogo, maestro de la Universidad del Norte, perdón. Bueno, buenas noches, vamos a ver si esto lo hacemos un poquitín dinámico. Y el tema que vamos a revisar así como más o menos rápido y somero es familia. Ustedes saben que, o lo hemos vivido o padecido de alguna manera, que durante los últimos meses o incluso el año pasado, en todo el país hubo una revolución de qué era familia, ¿no? Ya Carla lo refería, hubo grupos, hubo manifestaciones, una serie de situaciones que se polarizaron de alguna manera en el país. O sea, yo no quisiera en ese momento tomar ninguna posición, o sea, hubo muchísima gente que habló a favor y en contra, ¿no? Entonces vamos a ver todos qué es familia, porque todos de repente decimos es mi familia. Entonces vamos a ver en la parte, digamos, cultural o científica. Estamos aprendiendo, como yo digo, estos inventos del hombre blanco en función de retos, ¿no? Que bueno, que ese es algo que Carla decía, ahorita se me está ocurriendo, o bueno, estaba más que ocurriendo, recordando una plática, ya ahorita está mencionando Alejandra, me toca evaluar calidad de servicio en instituciones de salud y demás, y bueno, uno de los grandes retos es precisamente la cuarta revolución, que es la tecnológica, ¿no? Así como vimos la revolución industrial y demás, bueno, tenemos una revolución tecnológica que nos está arrasando, ¿no? Y qué hacer con todos los datos que ahora llamamos Big Data, y qué hacer en un momento dado con todo lo que pasa y la inteligencia artificial. Ese es otro reto. ¿Por qué? Porque finalmente toda la investigación y las tecnologías están avanzando mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de percibir. Yo, por ejemplo, como médico, y ahorita regreso a familia, pero tiene que ver un poquitín algo, hace años se nos haría imposible que a un médico a distancia de miles de kilómetros pudiera ver al paciente, pudiera explorarlo, pudiera tomarle un electrocardiograma, pudiera tomarle una radiografía, pudiera tomarle estudios de laboratorio, hacerle un diagnóstico, hacer una prescripción y cobrar. Esto ya existe. Ya no hace falta que el médico de cabecera
esté a un lado mío. Esto se puede hacer a través de realidad virtual. Entonces, sucede. En fin, bueno, vamos a ver qué es ahora. Vamos a hablar de familia. Y entonces, primero, hablemos en el sentido de la Declaración de los Derechos Humanos con respecto a familia. Y dice: la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: o bien tiene vínculos de afinidad y vínculos de consanguinidad. Puede tener uno u otro o los dos y sigue siendo familia. ¿De dónde surge el término? Bueno, el término familia procede del latín familia, que es era un grupo de siervos que eran patrimonio del jefe o de la gens, y que a su vez derivaba de famulus, que era siervos o esclavos, y que también deriva del osco, que sería famel o famulus también. Entonces, como ven, el término familia tiene un origen de ser parte de, y no solamente ser parte, sino además propiedad de, que era el pater familias, ¿no? Finalmente después se abre semánticamente para incluir también a quien, al papá, a la esposa, a los hijos, que legalmente pertenecían al jefe de la familia. Y como jefe de familia tenía la autoridad de decidir sobre la vida y las posesiones de los hijos y de toda la gente que pertenecía a ellos. Obviamente que ahora se nos hace en nuestra sociedad, comillas, moderna, pensar que papá o mamá pueden decidir, pero sin embargo en este país, hablando de México y algunos países de Sudamérica, en el sur del país todavía hay lugares donde a las niñas, y estoy hablando de niñas de 10, 12, 13 años, las venden por una vaca. De hecho, hace unos cuantos años, 3 años, en una cosa de médica que estaban haciendo una campaña dentro del Seguro Social, cuando estaba yo allí, fue una doctora muy jovencita a dar una plática como parte de esta campaña de capacitación sobre lactancia materna, y una de las personas medio hacendados en estas zonas del sur del país le dijeron: oiga, ¿y usted qué es tan inteligente como cuánto vale? Porque tengo como 4 vacas que le puedo dar a su familia para que se quede conmigo, ¿no? Porque para ellos es natural. Entonces, sin embargo, en nuestras ciudades decimos: ¿cómo se va a dar esto en este país, en México, de libertad y de opciones? La realidad es que hay muchos Méxicos y muchas realidades que se están viviendo todavía, y eso obviamente es violencia, ¿no? Bueno, la familia, así como la consideramos, es una institución que está regulada por normas jurídicas y también por normas culturales, y por lo tanto han ido evolucionando. Ustedes saben que las normas jurídicas y las normas sociales no son estáticas, sino responden a las necesidades de una sociedad en particular y a una situación también política, ¿no? Como grupo social pequeño, obviamente tiene una estructura jerárquica en la que los niños y las niñas en general tienen sus primeras vivimos las primeras experiencias sociales, y en que los miembros de esta familia satisfacen en forma cotidiana las necesidades básicas para la supervivencia y la reproducción. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas funciones consideradas para la familia. Por lo tanto, es un hecho social e universal que las familias siempre han existido. Sin embargo, fíjense que yo no he hablado de la familia tradicional. La familia existe. El concepto de familia es el que vamos a tener que ampliar a más allá de lo que nosotros consideramos en general como familia. Bueno, cada familia además es un mundo distinto con un lenguaje único y particular. Importante recordar que es el primer socializador en los pequeños. Y la función importante de la familia es dar protección, dar seguridad, socialización y educación a los menores. Las primeras experiencias van a surgir ahí, y entonces para eso han surgido las familias, o lo que llamamos familia. Bueno, vamos a algunos tipos y luego ver funciones.
para que vean que no hay un solo tipo de familias. Tenemos la familia nuclear o elemental, la vamos a revisar muy rápido. La familia extensa o consanguínea. Hay familias monoparentales. Hay familias de madres solteras. Hay familias donde los padres están separados. Hay familias homoparentales. Hay familias adoptivas. Y hay familias llamadas reconstituidas. Pero también tenemos familias que a veces consideramos que no lo son, que se llaman familias sin vínculo, que son los vínculos, son vínculos afectivos, no consanguíneos. Y también hay algunas familias de culturas diferentes. Vamos a ver cada una. La familia que más en muchas ocasiones pensamos o es nuestro referente es la familia nuclear o parental. Bueno, pues es una unidad básica en todas las sociedades, se compone de papá, mamá y hijitos, como yo digo. Estos últimos pueden ser de una descendencia biológica o bien pueden ser adoptados por la familia. Existe la familia consanguínea, donde a esta familia nuclear se le agregan otras partes de la familia, como pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, y entonces van todos a coexistir o van a vivir bajo un mismo techo. Y se extiende más allá de diferentes generaciones y generalmente tienen algún vínculo consanguíneo. Como ya decía, aquí están los que incluyen estas familias en términos generales. Hay familias monoparentales. Estas familias monoparentales son aquellas en que solamente existe uno de los dos padres, puede ser el padre o la madre. Estos pueden tener diferentes orígenes, ya sea porque los padres se fueron separados y alguno de ellos se quedó con los hijos, o bien porque alguno de los padres falleció o desapareció, o bien por una elección personal en un momento dado que él o ella decidieron tener un hijo, ya sea en forma biológica en caso de las mujeres o por adopción en el caso de los hombres. Por ejemplo, ahí tenemos a un señor que mucha gente conoce o conocemos, Ricky Martin, o otro tipo de familias. Frecuente en las familias donde la madre es la figura única o la jefa de la familia. De hecho, hay un apoyo social ahora en algunas partes del país por parte del gobierno para las jefas de familia, y donde esta mujer asume la responsabilidad de la crianza de los hijos, ¿no? No es lo mismo, hay distinciones en ser madre soltera, adolescente, joven o adulta. Esto es, en un momento dado, incluso todavía socialmente, aunque ahora es más frecuente, no es lo mismo ser una madre o una jefa de familia que fue viuda, y que bueno, se murió la pareja, el esposo y demás, a ser una madre soltera. Antes era muy sancionada, ¿no? Una madre soltera, siendo embarazada fuera del matrimonio, era el acabose de la familia. Sin embargo, por ejemplo, ahora, que aunque es mucho más frecuente, ya es frecuente a veces incluso que algunas mujeres embarazadas llegan al matrimonio, pero por ejemplo en el área donde yo trabajo, una de las cosas que a mí me parece que es una tragedia, la frecuencia del embarazo infantil es muy frecuente. Nosotros para el hospital, yo estoy trabajando ahora como director en la zona de un hospital en la zona de San Bernabé, entonces para nosotros no es raro recibir jovencitas o niñas, para mí son niñas de 12, 13 y 14 años embarazadas, y que su pareja o el papá del bebé pues tiene también los mismos años, tiene 14 o tiene 15, ¿no? Entonces quien va son las abuelas, o sea los padres de cada quien, acompañando porque ya van a ser el bebé, porque además lo ocultaron en muchas partes de las veces, y ya muy cercano al momento del parto se acercan al hospital, y bueno, quien toma las decisiones son las familias. Y yo les digo, bueno, y les dieron información y demás, obviamente tenemos que hacer los estudios de riesgos, pero por otro lado además los niños, porque para mí siguen siendo niños, no tienen poder de decisión. La familia, en esta familia que se convierte en una familia extensa, toma las decisiones de dónde vas a tener el bebé, cómo se va a llamar, quién va a pagar, con quién van a vivir, y además
los obligan a casarse, porque se tienen que casar. Y entonces yo les digo, oigan, tienen 12 años. O sea, la semana pasada acabo de ver uno de 12 años, bueno, la semana pasada, el lunes, ella tenía 12 años, ya con un hijo en brazos, y él tenía 14. Pero la ley no te deja, ¿o sí? ¿Perdón? La ley no te permite, ¿o sí? La ley permite a partir de los 14 en México. Sin embargo, para ellos casarse van a vivir juntos. Ya. Entonces ya van a vivir juntos y él tiene que salirse de la escuela y tiene que empezar a trabajar porque la tiene que mantener. Es una tragedia. Pero eso sucede en esta ciudad todavía. Bueno. Entonces, realmente además es una urgencia, yo aunque lo hablo en el sentido muy personal de la zona donde trabajo, pero también está reconocido en las estadísticas que el embarazo adolescente es una gran problemática social en el país. Y eso no habla más que lo que Carla justamente mencionaba. La edad de las experiencias de las relaciones sexuales cada día está bajando más. Entonces ahorita son 12, 13 años, niños y niñas están empezando a tener relaciones sexuales y no le piden permiso a papá, ni al maestro, ni a nadie. Entonces hacen sus primeras experiencias en muchas ocasiones sin información de nada. Y bueno, pues las consecuencias son embarazos, enfermedades de transmisión sexual, VIH o cualquier otra enfermedad, ¿no? También es muy triste, ya me tocó ver una jovencita o jovencitos de 15 y 16 años, no solamente embarazados, sino más con VIH. Bueno, por algunas razones en estas ocasiones que las madres asumen el ser la jefa de familia, es que el hombre por alguna razón se ha distanciado, ya sea porque hubo un divorcio trágico y truculento en algunos momentos, o bien simplemente dijo no me interesa la familia y desaparece, ¿no? Bueno, pues también hay de padres separados. El tener padres separados a veces puede ser de varias maneras. Una, donde el padre se convierte en un padre ausente que ya no regresa, pero decía un autor español, hablando sobre sexualidad, en muchas ocasiones vale la pena mejor tener dos padres separados, pero que se respetan y se hablan y que pueden convivir y que pueden atender las necesidades de los hijos, a tener unos padres que viven juntos, que ya no son pareja y que se agreden frecuentemente, ¿no? Entonces habría que pensar en ese sentido también, en que no necesariamente un divorcio es una tragedia. A veces un divorcio es necesario cuando una pareja ya no existe. También ese mismo autor, es un autor español, decía, los seres humanos con frecuencia cambiamos de bicicletas, autos, televisores y lavadoras cuando aún funcionan, pero no cambiamos de pareja cuando esta aún dejó de funcionarse mucho tiempo. Entonces habría que pensarlo, ¿no? Entonces, si tenemos una relación de pareja que ya no funciona, ¿por qué estamos ahí? Y no solamente es el daño que podemos tener como personas en relaciones con una pareja, sino si además hay descendencia o hay hijos, lo que estamos reflejando, lo que están viviendo estos hijos en esta pareja que es una pareja disfuncional. Bueno, en algunas ocasiones, como decía, los padres separados, si ya no son pareja, pero si están en buenos términos, pueden seguir asumiendo su rol de padres ante los hijos, que sería lo ideal, el poder seguir manteniendo las funciones de la familia, de educación, de protección, de sobrevivencia, ¿no? Y no tenerlos como, ¿conoce a tu papá? No, nunca, no, o sea, se fue cuando yo tenía 3 años y nunca más lo volví a ver. Bueno, eso es lo que yo decía de alguna manera. Dice, prohibiendo a los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad o a la maternidad, que eso también está sucediendo en algunas ocasiones en algunos otros países, por ejemplo en Europa, donde las mujeres deciden embarazarse, no deciden tener una pareja estable, pero los padres biológicos asumen el compromiso y la paternidad, y entonces deciden, bueno, cada quien en su casa, los dos somos padres de este bebé y lo vamos a cuidar, pero no somos pareja. Y así lo deciden. Ahí no fue porque una relación amorosa, sino incluso puede ser una relación de convivencia de amigos, donde lo deciden de esta manera. Vamos a tener un hijo en común y lo vamos a criar entre los dos, aunque cada quien podamos tener parejas en forma individual, ¿no? Bueno, están las familias homoparentales,
que es una realidad, siempre han existido, Sin embargo, ahora ya con los avances de los derechos humanos, los avances principalmente en el mundo occidental, el reconocimiento de la diversidad y en este caso el reconocimiento a los matrimonios igualitarios, pues son mucho más visibles, pero no significa que antes no había. Y al final les voy a pasar unas fotos que son geniales, pero incluso hay antecedentes de matrimonios desde la Roma antigua, como ceremonias oficiales, ¿no? Y entonces, bueno, las familias homoparentales son aquellas familias donde están compuestas o por dos mujeres o por dos hombres y que se convierten en progenitores de uno o más bebés. Estos bebés pueden ser, ya sea, son hijos biológicos en el caso de las mujeres, o bien puede ser hijo biológico de un hombre en caso de tener un vientre alquilado, el caso de Ricky Martin y algunos otros artistas, o bien pueden haber optado por la adopción y entonces convertirse en padres de esta manera. También puede ser que sea hijo biológico de alguno de ellos y que tuvo un matrimonio, se separaron, se queda con el hijo o con la hija y tener una relación con personas de su mismo sexo y entonces tener también y constituir una familia homoparental con hijos donde uno de ellos es el padre. Las familias adoptivas, frecuentes en muchos lados, en nuestro país también es frecuente, aunque es mucho más frecuente en otros países, Estados Unidos, Canadá, donde las familias deciden adoptar, ya sea que por imposibilidad biológica de poder tener embarazo o porque no quieren embarazarse las mujeres, pues deciden la adopción o bien por parejas homoparentales. Las llamadas familias reconstituidas son aquellas donde uno de los progenitores tiene hijo y se une con una persona soltera que no los tiene. Y eso se llama reconstituidas, vuelve a ser una familia, comillas. Y aquí en las familias reconstituidas no solamente pueden ser personas heterosexuales, sino también podría entrar en la categoría de una familia homoparental, que sería una familia reconstituida. Entonces, aquí también estas familias en forma tradicional aparece la figura de los padrastros, las madrastras, que bueno, que ahora ya casi no lo usamos en el nombre social, pero bueno, existe en el léxico en español, ¿no? Pero también existen las familias que son sin vínculos. O sea, todas aquellas como que nos pueden llegar a sonar, pero también es familia aquellas personas que como una estrategia ya sea de sobrevivencia, de poder convivir con otras personas, de compartir espacios, y que no tienen ningún lazo consanguíneo, deciden compartir un espacio, unos gastos y la vivienda. Y eso también es una familia. ¿Las monjitas? Las monjas, no necesariamente porque hay un orden religioso, ahí hay una orden. Pero entre ellas se hablan hermanos. Sí, bueno, ahí digamos en el sentido religioso, ¿no? Pero ahí hay una orden que las obliga a... Aquí la familia, si las monjas pudieran decidir con quién de ellas quieren vivir, podrían ser una familia, pero ellas no pueden elegir. O sea, están en un espacio donde la orden religiosa les dice dónde deben de vivir y con quién convivir, ¿no? Aquí la idea de esta familia, que sin vínculos, es los amigos o amigas o amigos de amigos que deciden, oye, ¿sabes qué? Vamos a rentar una casa, vamos a convivir y entonces constituimos una familia. En muchas ocasiones pensamos que esto no es familia, pero también es una forma de familia si pensamos que las familias son el compartir espacios, compartir la parte económica, compartir afectos, establecer vínculos afectivos en forma voluntaria. Como dicen, la familia por elección. Sí, claro, es una familia, pero en muchas ocasiones no la consideramos, ¿no? Y bueno, también ya habíamos dicho, hay de diferentes culturas o etnias. Hay algunos ejemplos, integrantes, por ejemplo, pues ya sea por religión, ya sea por raza, y que en muchas ocasiones este tipo de familias pues violenta algunas normas sociales o tradiciones, ya sea religiosas, étnicas o sociales, ¿no? ¿Cómo te vas a casar con ella o con él si somos judíos? O cómo te vas a casar con fulanito o fulanita o perenganito si somos gitanos o qué sé yo, ¿no?
O decía hace rato Carla, somos mormones, ¿cómo te vas a casar con otro que no es mormón? Bueno, las funciones, aunque ya he hablado así como de algunas, aquí están las funciones. ¿Cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Y principalmente de los niños? Bueno, pues cuidado y protección, afecto, reproducción, obviamente, socialización y una posición social que también nos da la familia. Esas son las necesidades como seres humanos. Y la posición social no quiere decir, pues, soy hijo de fulanito, sino es, me da el pertenecer a un grupo social, en este caso la familia, me da un lugar en la sociedad, un reconocimiento social, ¿no? Eres hijo de Pedro el carpintero y te llamas Jesús, ¿sí? Y vives en Nazaret. O sea, independientemente de que sea el Señor, le estamos dando una posición en función de quién es hijo y de dónde está ubicado geográficamente. Y entonces así reconocemos a el carnicero, y muchos que hemos vivido en algunos lugares más pequeños, sí, tú eres el hijo del señor que hacía tal cosa, o de la señora, o de la familia, y entonces nos da una posición. O podemos tener apellidos, son los hijos de príncipes de algún lugar, que tienen una posición social, ¿no? Pero entonces aquí lo que quería hablar del carnicero y demás, o del carpintero, era que no necesariamente es una posición en el sentido jerárquico o económico, sino el simple hecho de pertenecer a una familia me da una posición de reconocimiento social. Y las funciones de la familia son, habíamos dicho, de apoyo, de afecto, de comunicación, que Carla, muchas de las cosas que estuvo diciendo va a redundar en comunicarse. Y la forma de comunicarnos parece ser muy fácil, decir, hay que comunicarse. Pero la realidad es que tiene toda una técnica, tiene un método, tenemos que aprender a tener lenguajes compartidos y a ser empáticos. Muchas de las cosas, si aprendiéramos a comunicarnos de forma adecuada, podríamos resolverlo. Y la comunicación tiene que ver también con qué estás pensando, qué pienso yo, cómo confrontamos, que no enfrentamos, confrontamos nuestras posiciones y podemos llegar a decisiones, pueden ser comunes o de respeto si tenemos diferencias. Pero finalmente tenemos esa comunicación. ¿Cómo podríamos guiar a nuestros hijos? Comunicándonos, aprendiendo a comunicarnos con ellos. Tenemos que saber qué están viviendo, qué piensan, qué hacen, pero también nosotros tenemos que aprender el lenguaje. Y ellos también van a tener que aprender a entendernos a nosotros, y eso se llama hacer empatía. Obviamente hay todo un reto de adaptabilidad, no solo de adaptabilidad de la familia, que la familia ha ido cambiando, y podemos pensar en nuestras familias tradicionales, porque yo creo que casi los que están en la gran mayoría provenimos de familias tradicionales. Podemos no tener actualmente una familia tradicional, pero nuestros ancestros son familias tradicionales, pero este concepto de familia ha ido cambiando. Antes la mamá estaba en casa, papá salía a trabajar, las mujeres se dedicaban a los labores del hogar, 50 comillas, los varones salían a aprender algunos oficios técnicos y demás. Actualmente pues las familias han cambiado, y ha cambiado la dinámica, donde ahora mamá y papá trabajan, o donde incluso mamá trabaja y papá se hace cargo del hogar. Yo, por ejemplo, tengo varios parejas, amigos, parejas heterosexuales, donde por razones económicas mamá gana mucho mejor, y entonces deciden que mamá es la proveedora y papá es el que se hace cargo de la casa completita, ¿no? Y son acuerdos, son retos. Y bueno, también la necesidad de autonomía que tenemos que ir preocupándonos por comunicar y por incentivar en los niños de que empiecen a tomar sus propias decisiones y ser autónomos en la toma de decisiones y en el futuro, ¿no? Para no hacerlos dependientes. Obviamente hay también una función biológica, que ya la vimos, satisfacer el apetito sexual, satisfacer no solamente la parte de reproducción, sino el comer, el protegernos. La función educativa, donde los niños van a socializarse, van a aprender hábitos, van a aprender valores, van a aprender formas de ser,
y de ver la vida en función de la sociedad donde están conviviendo y aprendiendo, ¿no? Hay una función económica. Un niño no podría ser independiente económicamente si no fuera protegido, en este caso por la familia o por el Estado en caso de que la familia no exista. Y si la familia existe, bueno, pues entonces la familia tiene la obligación de estar proveyendo de necesidades básicas, alimento, techo, salud, en fin, ¿no? Diversión en la medida de lo posible y de las condiciones de la familia. La familia tiene que ser solidaria. En ese sentido se desarrollan o deberían de desarrollarse afectos que permiten valorar este apoyo mutuo, esta relación cercana, esta relación de afecto, y donde además no solamente nos podemos apoyar entre la familia, sino además desarrollar todo un sistema para ser altruistas, y esto es ayudar al otro y hacer empatía con los otros, ¿no? Que sean diferentes aunque no estén dentro de nuestra familia. La protección, obviamente. Dar seguridad a los niños, los enanos, como yo les digo a mis sobrinos y demás, no serían, o nosotros no seríamos quienes unas personas adultas si no nos hubieran protegido cuando éramos niños, ¿no? Nos protegen de inclemencias, nos protegen del frío, nos protegen dándonos de alimento, en fin, ¿no? De cualquier agresión. Para eso es la familia. Y bueno, ya un poquito así muy de rápido, algunos modos de ser familia, muy muy sucinto. Dice, bueno, pues obviamente hay muchas formas de ser una familia, de cómo desarrollarnos y las relaciones que establecemos. Estas que están ahí las vamos a revisar una por una, muy muy rápido, solamente como algunos ejemplos. Hay un modo de ser familia, donde hay familias totalmente autoritarias, jerárquicas, donde se va a caracterizar por padres autoritarios, donde hay un alto control, pero además hay un afecto bajo, ¿no? Y eso son las familias así de aquí, solamente papá habla, solamente es el que ordena, el único que grita, y todos los demás tienen que obedecer. Esa sería una familia rígida. Y los padres tienen una gran dificultad de asumir los cambios que experimentan los hijos, ¿no? Aquí solamente se hace en esta casa lo que yo digo. Hay familias sobreprotectoras donde quieren ver a sus hijos o a su hijo cubiertos siempre por una burbuja donde no los toque ninguna brisa que les pueda causar algún daño, y entonces en ese sentido la sobreprotección no permite que sean autónomos, no permiten que tomen decisiones, y siempre están encima, por decirlo de alguna manera, tomando decisiones que los hijos deberían de tomar en su momento, ¿no? Desde niños, los niños deberían de aprender a tomar decisiones, obviamente graduados en función, pero deberían tomar decisiones: que me pongo, que no me pongo, que me gusta, que no me gusta, qué escuela voy o qué escuela no voy porque no me gusta, o amigos, en fin. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Entonces, pues ya decía, los padres no permiten que se desarrolle esta autonomía, y todo lo que vamos a hacer son personas dependientes y débiles de carácter, y con muchas problemáticas probablemente sociales y personales después para los estudiosos del comportamiento humano. Otra forma de ser, centrada en los hijos, ¿no? Aquellas familias que se olvidan de que son pareja por tener solamente familia, ¿no? Y entonces en este sentido, vean, o sea, me encantó este dibujito por ahí que me encontré, dice: queremos más horas de clase en la escuela, dicen los papás, ¿no? Pues están preocupados porque los hijos sean alguien en la vida. ¿Y qué dicen los hijos? Queremos más horas de padres en la casa, ¿no? Eso es, los papás se olvidan de la función que tiene la familia y están centrados, se olvidan ellos como pareja, se alejan y en muchas ocasiones dejan de ser pareja. Una cosa es vivir juntos y dormir juntos, y eso no significa ser pareja. A veces la pareja o no existe o la pareja está en otro lado. Y eso, cuando hacemos terapia sexual, pues nos damos cuenta, o de pareja, nos damos cuenta de dónde está la pareja. Y uno pregunta, ¿no? Bueno, aquí lo que decía, olvidan su dinámica de pareja y están toda su vida centrada en la dinámica de los hijos y en la atención de los mismos. Hay otras familias permisivas, ¿no? Donde, sí, déjalo, no importa.
está experimentando. Y se nos olvida que, si bien es cierto, hay que tener hijos con autonomía, que tomen decisiones graduadas, también debe haber cierto grado de dirección y de control. Decía uno de mis maestros en psicología: como padre nunca vas a ser amigo de tu hijo, siempre vas a ser el padre. No significa ser un padre rígido, pero siempre vas a ser el padre. Tienes que poner límites, sí, claro, ¿no? Bueno, entonces eso, mira aquí el dibujo, aquí mamá está amarrada y vean el desastre que tienen de casa y demás. Y bueno, padres que no ponen reglas, que no ponen límites, que son incapaces de disciplinar a los hijos o a las hijas con la excusa de: es que yo no soy autoritario. Ellos están experimentando, ¿no? Y obviamente pues tampoco van a tener un desarrollo sano desde el punto de vista de la salud mental. Y en muchas ocasiones también llegan a solicitar consulta a aquellos padres donde dicen: ya no aguanto a mis hijos porque hacen lo que quieren, no me hacen caso, pero habrá que pensar cómo los educaron, ¿no? Y bueno, ya vamos a terminar. La familia disfuncional, ya saben, aquellos donde están gritándose y demás. Me voy a adelantar así muy rápido. La familia funcional, que sería el ideal que ojalá tuviéramos todos o hubiéramos tenido, donde papá y mamá se hablaban, se comunicaban y demás. Yo pensé que ya se nos acabó el tiempo. Y las imágenes, vean, familias en forma tradicional, antiguas, son de Monterrey todas. Sí, no son tantos, son de principios del siglo XX. Algunas no son tan lejanas. Esas sí ya no son americanas, esas son algunas, no son de Nuevo León, son algunas americanas y otras sí son de aquí. Y vean donde hay parejas homoparentales o del mismo sexo. Y bueno, lo último, para que vean, 50%, no los voy a leer todas, 50% de las familias actualmente en México, censo 2016, ya no son familias nucleares y tienen otra conformación de familia. Entonces, la realidad es que familias, hay muchos tipos de familia, y el 50% de estas no corresponden a lo que algunas personas piensan, y con todo el escándalo que hicieron el año pasado de una familia nuclear. Así que no habría por qué defender un tipo de familia, sino habríamos que defender a las familias y a la diversidad de las familias, ¿no? Bueno, en función del tiempo, gracias. Porque así.